hizo llegar. Si ustedes se dan cuenta, en la agenda estamos planteando para hoy tres grupos de figuras delictivas. Lo que concierne al allanamiento de morada, lo que concierne a la sustracción de menores y las coacciones y amenazas. Pero vamos a tratar únicamente los dos primeros puntos. El día de hoy vamos a ver el allanamiento de morada y luego vamos a ver lo relativo a la sustracción de menores. Queda para el próximo día, que es el jueves con clase virtual, la coacción y amenazas, al igual que otros grupos de delitos que les vamos a hacer llegar en la siguiente agenda. Muy bien, aclarando esto, vamos a dar inicio. Estamos tratando, si ustedes recuerdan, lo relativo a los delitos contra la libertad individual y la seguridad de las personas. Así estuvimos, pues, en las sesiones anteriores, tratando específicamente lo relativo a los delitos contra la libertad individual de las personas, específicamente, tal es el caso del plagio, secuestro, de las desaparición forzosa, del delito de tortura. Estuvimos tratando finalmente las detenciones ilegales, la aprehensión ilegal, etc. Todos estos delitos pues tienen como característica especial que son delitos que específicamente atentan contra la libertad individual de las personas. Pero cuando nos referimos al delito de allanamiento de morada específicamente, pues aún cuando nuestro Código Penal lo tiene contemplado dentro de este grupo de delitos, específicamente nosotros podemos decir que este delito es un atentado contra la seguridad individual de las personas. Es decir, cuando hablamos de allanamiento de morada, podemos advertir precisamente que este tipo delictivo tiene como bien jurídico tutelado, el Estado pretende acá proteger la seguridad individual de las personas, más que la libertad. Es importante advertir que este tipo de delitos, como el allanamiento de morada, en cuanto al elemento interno, debe considerarse, debe reputarse como un delito eminentemente doloso. Debe haber voluntad y conciencia, debe haber mala fe, debe haber propósito deliberado de parte del sujeto activo de llevar a cabo y realizar el allanamiento. Es decir, no acepta formas culposas. No podemos hablar nosotros de allanamiento de morada por imprudencia, por negligencia, por impericia. Estos delitos son eminentemente dolosos. En cuanto al sujeto pasivo, es importante advertir que el sujeto pasivo acá es el morador de una habitación, de un inmueble, valga la redundancia, el morador de una morada. Y aclaro esto porque es una discusión bastante amplia y muchas veces incisiva, la que se ha dado en la doctrina en cuanto a qué personas o a qué sujetos pueden considerarse sujetos pasivos en el allanamiento de morada. Y decíamos pues que acá tanto la legislación penal guatemalteca como la doctrina advierten que son los moradores.
Y hago esta aclaración porque aquí no se está protegiendo específicamente al propietario del inmueble. No estamos hablando del dueño de la casa, no estamos hablando del propietario de la casa, el propietario del inmueble, estamos hablando de el morador, el que en el momento esté residiendo en el inmueble, residiendo en la casa, residiendo en la habitación. Y la discusión también en la doctrina es si es indispensable que en el momento de la comisión del delito o de que se consume este, es necesario que el inmueble, que la casa, que la habitación tenga con ella al morador del inmueble. Y esa es una discusión porque algunos en la doctrina consideran que no es necesario, que aun y cuando no esté precisamente el morador en ese momento, sí se puede consumar el delito. Sin embargo, pues es una discusión seria tanto en la doctrina como en la práctica forense pues guatemalteca. Vamos a ver algunos casos porque si ustedes se van a dar cuenta, la descripción que hace del allanamiento de morada del Código Penal a partir del 206 es una descripción bastante sencilla, bastante concreta y diría yo bastante clara aparentemente. Pero en la práctica forense, cuando se plantean los casos, ya existe una serie de discusiones, pues no solo de la interpretación de la norma penal guatemalteca, sino del análisis que se hace desde el punto de vista de la doctrina con respecto, por ejemplo, a quién debe entenderse como morador. Cuando hablamos de sujeto activo, el Código Penal nuestro dice el particular. Puede ser cualquier persona, pero dice el particular. Como que está excluyendo de ser sujetos activos del delito de allanamiento los familiares. Los familiares dentro de del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Es decir, los familiares del morador dentro de los grados de ley respectivos. Sin embargo, pues muchas veces en la doctrina también se discute si el sujeto activo en estos delitos pueden ser también los familiares del morador, cuando el morador de alguna manera no autoriza o es contra su voluntad o clandestinamente que el sujeto activo, aun y cuando sea su familiar, entre en morada ajena sin el consentimiento del morador. Entonces, estas son las discusiones pues, que se tienen en la doctrina. También la doctrina habla y el Código Penal guatemalteco lo acepta en cuanto a que podemos hablar de un allanamiento activo y de un allanamiento pasivo. Y tal y como está estructurado, está descrito este tipo penal en la legislación penal guatemalteca, se advierten los dos tipos de allanamiento que establece la doctrina. El Código Penal nuestro en el artículo 206 dice que el particular que sin autorización contra la voluntad expresa o tácita del morador clandestinamente entre en morada ajena. Esa actitud del sujeto activo de entrar en contra de la voluntad expresa o tácita del morador, de entrar clandestinamente o entrar con engaño en morada ajena, eso es lo que en la doctrina se denomina allanamiento activo, porque se está actuando. Y luego llama allanamiento pasivo cuando el sujeto activo que ha entrado con autorización
del sujeto, del morador, pero ya no quiere salir. O sea, permanece en la morada sin el consentimiento del morador. Y si nosotros analizamos, pues, el 206 del Código Penal nuestro, vamos a ver que, que tiene las dos formas que la doctrina establece en cuanto al allanamiento de morada, el allanamiento activo y el allanamiento pasivo. Veámoslo de una vez. Dice el artículo 206, allanamiento. El particular, dice, que sin autorización o contra la voluntad expresa o tácita del morador, clandestinamente o con engaño, entre en morada ajena o en sus dependencias. Entre en morada ajena o en sus dependencias. Hasta ahí es allanamiento activo. Y luego dice, o permaneciere en ellas. Cuando dice o permaneciere en ellas se refiere precisamente al allanamiento pasivo, es decir, permanecer en la morada o en sus dependencias sin el consentimiento, sin la autorización del morador. Entonces dice, serán sancionados con prisión de 3 meses a 2 años. Es importante advertir que acá se habla de una agravación específica. Y las agravaciones específicas es si estas clases de allanamiento, ya sea el activo o el pasivo, se llevan a cabo o se ejecutan con simulación de autoridad, con armas, con violencia o por más de 2 personas. Si esto se lleva a cabo con armas, mediante violencia, por más de 2 personas, o sea, de 3 en adelante, entonces se agrava la responsabilidad penal y se agrava la pena. Así lo establece el artículo 207 cuando dice agravación específica del allanamiento. Si los hechos descritos en el artículo anterior, o sea, el allanamiento de morada, se ejecutaren con simulación de autoridad, con armas, con violencia o por más de 2 personas, es decir, 3 en adelante, la sanción será de 2 a 4 años de prisión. Es decir, ahí hay una agravación específica de la responsabilidad penal y por supuesto de la pena a imponer. Luego el artículo 208 habla de las excepciones, o sea, hay excepciones a la actitud de entrar en morada ajena y constituir el delito de tal. Y dice el artículo 208, lo dispuesto en el artículo 206, que se refiere al allanamiento de morada, y 434, que se refiere a la violación de sellos, ese es un delito que vamos a ver más adelante, no es aplicable, dice, al que entra en morada ajena para evitar un mal grave para sí mismo. Es decir, alguien que lo vengan siguiendo para robarle, para lesionarlo, para matarlo, y que él en defensa o en protección de su vida entre a una casa sin permiso y sin autorización. Eso no constituye el delito de allanamiento de morada. Tampoco dice si entra en morada ajena para evitar un daño a los moradores o a un tercero. Es decir, si alguien pues entra en morada ajena, pues tratando de evitar un mal grave para sí mismo, para los moradores, o sea, para los mismos que están en la casa o para un tercero, no constituyen el delito de allanamiento de morada. Tampoco tiene aplicación, dice, respecto de los cafés
las cantinas, las tabernas, posadas, casas de hospedaje y demás establecimientos similares mientras estuvieran abiertos al público. Es decir, que no se puede hablar de allanamiento de morada si se entra a una cantina, a una taberna, a una posada, a un hotel, a un, eh, a un hospedaje o a un hotel de paso o automotel, como le llaman acá en Guatemala, si están abiertos al público. Pero, y eso es lo más importante, finaliza diciendo que no están comprendidos en esta excepción las habitaciones privadas de los hoteles y demás establecimientos a que se refiere el párrafo anterior que constituyan morada para quienes la habitan. Es decir, queda muy claro que no se puede entrar sin autorización a la habitación de una posada, de una casa de hospedaje, de un motel, de un hotel, porque se consideran moradas para quienes en ese momento las habitan. Así es que eso tiene que tener muy claro, porque para entrar a una habitación de estas, se necesita autorización de quienes la están usando, quienes están habitando, quienes están morando en ese momento, o en todo caso, a menos que se tenga autorización judicial para poder entrar, es decir, autorización de juez competente. Eso es muy importante. Les decía que si ustedes analizan la manera como se estructura estos tipos penales del allanamiento de morada, parecerían que son bastante claros, concretos y que no dan lugar a otra interpretación. La verdad es que es todo lo contrario en la práctica. En la práctica forense, yo les comentaba a los compañeros en la sección anterior que de casos, pues que en su oportunidad estuvimos discutiendo en la cátedra de la facultad cuando se dieron en la ciudad de Guatemala o en algunas partes de la República que son bastante discutibles. Les voy a comentar algunos para que ustedes vean y empiecen a hacer su análisis respectivo. Les manifestaba a ellos que en un caso, pues, de una pareja de esposos que fueron a pasar su fin de semana al puerto. Luego dispuso, era el señor, su esposa y sus dos hijos, uno de 10 años y otra niña de 8 años. Él, para no tomar el tráfico que se hace los domingos por la tarde de regreso a la capital, dispuso salir a las 9 de la noche del puerto. Resulta que cuando venía para la ciudad de Guatemala, a las 10:30 de la noche, se le descompuso el carro a medio camino. Eran las 10 de la noche, 10 y pico de la noche, estaba totalmente oscuro, no había quien lo pudiera auxiliar, ayudar, y él se bajó entonces y empezó a ver cuál era la mejor forma de proteger a su familia. Y se dio cuenta de que frente al donde se había quedado su carro descompuesto, había una casa que estaba cerrada. Tocó el timbre, no había luz, no había gente, y entonces él dispuso entrar, es decir, violentando la puerta de entrada, y penetró a la casa. Encendieron las luces y se resguardó en ella. Pero un vecino, pues que advirtió que había luz y gente en la casa, llamó al dueño de la casa.
llamó al dueño, el dueño estaba aquí en la capital y le dijo, mira, ¿estás en tu casa de descanso? No, le dijo, no fuimos este fin de semana, pero fíjate que te cuento que hay luz y hay personas adentro. El señor ya, el dueño de la casa, pues ante esa situación, dispuso pues no salir a esa hora porque era muy noche, pero sí se vino el lunes temprano. Llegando a la casa el lunes temprano, a su casa, a primeras horas del día, encuentra que efectivamente esta familia estaba dentro de su casa. Y entonces él llamó a la policía, a las autoridades, y les dijo, miren, estos señores pues entraron a mi casa. La situación ahí es qué delito les podían imputar. Es importante advertir que la discusión que se dio en ese momento, porque si bien es cierto, había un estado de necesidad y él estaba protegiendo pues la seguridad de su familia, la de él, y por eso penetró a la casa. Pero lo que alegaba el dueño de la casa es que cuando él llegó a las 7:30, 8 de la mañana, no solo habían pernoctado ahí, sino habían hecho uso de los alimentos que ellos tenían en la cocina, en el refrigerador. Y además de eso, cuando él llegó, encontró usando de la piscina a la señora con sus dos hijos menores. Entonces él decía que eso pues ya constituía un claro allanamiento, que eso ya no estaba dentro del estado de necesidad que estaba alegando el que lo había realizado. Entonces ahí es donde se discute y él decía, el que había pernoctado, que no se podía hablar de un allanamiento de morada, porque si bien es cierto, habían entrado a ese inmueble, a esa casa, no había moradores. Y que definitivamente, pues el Código Penal lo que protegía era entrar sin la voluntad del morador, pero ahí es donde se discute si es necesario para tipificar el delito que en el momento en que se consuma el mismo existan moradores o no. En todo caso, lo que quiero que ustedes adviertan es que vean pues lo complicado que se torna cuando se analiza un caso concreto en la práctica forense, que pareciera ser sencillo. En todo este asunto, pues si mal no recuerdo, pues se llegó a un acuerdo, pues el señor pagó los daños y perjuicios y no hubo una persecución penal. Pero pues es importante que ustedes adviertan la discusión que pudo haberse dado en torno a que si de verdad legítimamente podíamos hablar o no de un allanamiento de morada. Hay otro par de casos que todavía son mucho más complicados. Recuerdo que uno se llevó a cabo, si no estoy mal, les decía, en una colonia residencial de Ciudad San Cristóbal, porque conocieron los tribunales de Misco. Y aquí el caso pues se dio porque un domingo a las 8 de la noche un vecino llama por teléfono a otro vecino y le pregunta que si están en la casa. Y le dice que sí, que está con su esposa y su familia y que están cenando en ese momento. Entonces él le dice, mira, no te vayas a asustar, yo te estoy llamando porque ahorita vi que se entraron los ladrones a tu casa. ¿Cómo así? Yo estaba en la parte de atrás de la mía y me di cuenta cuando venían caminando sobre la pared y brincaron y están adentro de tu casa. Te aconsejo que te quedes ahí con tu familia, que te encerres donde estás. Nosotros, ya con los demás vecinos, llamamos a la policía y la policía viene en camino. Como a los 10 minutos llegaron 2 autopatrullas con sirena abierta, rodearon la casa y con megáfono en mano, pues invitaban a los ladrones, a las que se habían entrado a esa casa y que estaban adentro, a que salieran con las manos en alto porque la casa estaba ya rodeada. Y la verdad es que no salía ninguno. Como no salía ninguno después de 2 o 3 veces que habían he dicho esto con el megáfono,
Entonces pidieron la autorización para entrar ellos y los dueños de la casa dijeron, pasen adelante para buscarlos ellos. Empezaron a entrar a la casa y resulta que en el cuarto del fondo de la casa salió la empleada doméstica que acababa de regresar, era día domingo, de su día libre, y ella dijo, miren, aquí no hay ladrones, el que está aquí conmigo es mi novio, es el que está acá conmigo y él, pues yo le di la autorización y aquí está, entró conmigo. El otro vecino decía que él había visto cuando el muchacho pues había entrado por el lado de la pared, se había saltado a la pared. Total que imagínense pues la reacción de los dueños. La policía pues sacó detenido al muchacho de allá y lo presentaron a los tribunales de Misco. La discusión era qué delito podían imputar ahí. Vean ustedes, ¿habrá un allanamiento de morada? La pregunta es, el artículo 206 que habla de allanamiento de morada se refiere al particular que sin autorización o contra la voluntad expresa o tácita del morador, no dice del dueño de la casa, no dice del propietario del inmueble, dice del morador. Entonces la pregunta acá es, ella es moradora y estaba con ella dentro de su cuarto. La situación era, tenía que haber pedido permiso, el respectivo permiso al dueño de la casa. Obviamente que no pidieron permiso porque no se los hubieran dado. Pero si no es allanamiento de morada, ¿qué otro delito podría imputarse? Esa era la discusión que se tenía en ese momento en relación a ese caso. Y todavía hay otro mucho más complicado. Y ese se dio en la zona 5, en un sector de la zona 5 que parece que todavía le llaman el Muñecón. Ahí se trata también de una pareja de esposos que tenían una hija de 20 años, universitaria. Esta muchacha de 20 años universitaria tenía a su novio y según se dijo en aquel entonces, el novio era oficial. Oficial quiere decir que ya tenía la autorización de los padres para entrar a la casa. Y el novio llegaba pues todos los fines de semana a traerla, iban a pasear y la regresaba. Y así lo hizo un día sábado. Ese sábado estos señores dispusieron ir al cine, los papás, y se fueron al cine. La hija sabía que ellos iban a ir al cine. Pero los señores empezaron a discutir desavenencias entre ellos, se disgustaron y dispusieron ya no entrar al cine y regresaron a su casa. Regresaron a su casa como a las 5 de la tarde. Cuando regresaron, le pareció extraño y raro al señor que el carro del novio de la hija estaba frente a la casa. Digo, qué raro, porque ellos siempre regresan a las 8 o 9 de la noche. Y ya con malicia, digámoslo así, el señor le dijo a la esposa que no hicieran bulla, abrieron la puerta y entraron sin hacer pues, bulla a la sala. En la sala no había ninguno, no había nadie. Entonces todavía les dio mucho más malicia. Entonces dijeron, de plano están en la habitación de su hija. Se fueron a la habitación de la hija, entraron y tampoco había ninguno ahí. Pero luego que fueron revisando la casa, entraron a la cocina y ahí los encontraron. Pero refería el señor que para él fue bastante desagradable pues encontrar a su hija en la cocina, al muchacho con el pantalón hasta abajo y su hija con el vestido para arriba. Entonces, imagínense, que se puso a pensar él y empezó
pues la verdad que fue un altercado bastante serio ahí. Él empezó a insultar al muchacho, diciéndole que había defraudado su confianza y que por favor saliera de su casa. La hija le decía que no había pasado nada, pero que saliera de su casa y que jamás lo quería volver a ver, que nunca llegara ahí. Esto fue bastante serio. Cuando el papá decía esto, la hija le dijo al novio, la muchacha al novio, que por favor no se fuera, porque si él se iba, no sé qué le iban a hacer a ella, a sus papás. Entonces el novio se envalentonó y le dijo al señor que él no salía de ahí, que se quedaba. Imagínense cómo se puso el señor. Llamó a la policía lo fue a sacar, esposado de ahí, y se lo llevaron a los tribunales. Ahí está este caso para discutirlo también. ¿Qué delitos se podía imputar a ellos? Dos muchachos mayores de edad, de 20 años, que estaban con su pleno consentimiento en la casa, y entonces decían, no, pero es que hay un allanamiento. Él tenía autorización para entrar, pero él ya no quiso salir. Entonces hay un allanamiento pasivo. La pregunta es, ¿habrá allanamiento pasivo cuando la hija, la novia de él, le dijo que no se fuera? Y ella así declaró en los tribunales. Yo fui el que le dije a mi novio que no saliera, por favor. Y por eso fue que él no salió. La pregunta es, ¿ella es moradora? Vean las discusiones que se dan en la práctica, porque el código, el 206, habla efectivamente de que quien entra en morada ajena, dice sin autorización del morador, no dice sin autorización del dueño, no dice sin autorización del propietario de la casa, es el morador, y el morador es el que en ese momento está morando la habitación. En este caso, pues era más discutible en el caso de la empleada, pero menos discutible en el caso de la hija, era moradora. Entonces vean las situaciones que se dan en la práctica que yo les decía. No les voy a resolver estos casos. Quisiera que ustedes hicieran el análisis respectivo, pues se los voy a plantear en el segundo parcial. Esos son los casos ya que estamos preparando para segundo parcial, pero pues para que ustedes puedan hacer el análisis desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de la doctrina y la jurisprudencia. Muy bien, eso es en cuanto al allanamiento de morada. Luego el artículo 209 se refiere a la sustracción de menores. Este es otro grupo de delitos totalmente diferente, donde también se protege la libertad y la seguridad individual, en este caso de menores de edad. El 209 se refiere a la sustracción propia y dice, quien sustrajere a un menor de 12 años de edad o a un incapaz del poder de sus padres, tutor o persona encargada del mismo, y el que lo retuviere contra la voluntad de estos, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. La misma pena se aplicará si el menor tuviere más de 12 años de edad y no mediare su consentimiento. Esto, obviamente, advertimos que se trata de un delito también eminentemente doloso. Acá el sujeto activo puede ser cualquier persona que sustrae a un menor de 12 años o a un incapaz del poder de sus padres o que lo retiene. Aquí lo que hay que tener cuidado es que esto también en un momento dado, si se da una situación de esta naturaleza, en que alguien venga y sustrae a un menor de 12 años del poder de sus padres o lo retiene, pues podría incluso calificarse de plagio o secuestro. Y esas son las cuestiones muy difíciles que ya explicamos, por cuanto que nosotros tenemos un tipo penal abierto en el plagio o secuestro. Dice que se trata de retener
o privar de la libertad a una persona con el propósito de canje, rescate, pero luego dice u otro propósito ilícito similar, o otro propósito en contra de la voluntad del, del detenido. Y entonces eso es lo que habría que advertirse. Lo único es que acá estamos hablando obviamente de un delito totalmente distinto. Aquí la naturaleza jurídica es de la sustracción de menores. Incluso las penas, miren, es de 1 a 3 años. En plagio secuestro son penas de 50 años. Dice, la misma pena se aplicará si el menor tuviere más de 12 años de edad y no mediare su consentimiento. Y luego finaliza con una atenuante. Aquí no es agravante de la responsabilidad, sino atenuante. La pena a imponer se da de 6 meses a 2 años, o sea, una menor pena, si el menor de más de 12 años hubiere prestado su consentimiento. Es decir, hubiera prestado su consentimiento, pues, para que lo hayan separado del poder de sus padres. Es importante advertir que en la sustracción de menores son básicamente 3 tipos penales. La sustracción propia, que es esta, la sustracción impropia del 210 y la sustracción agravada. En el 210 se refiere a la sustracción impropia. Es un delito de omisión. Dice, quien hallándose encargado de la persona de un menor no lo presentare a sus padres o guardadores, ni diere razón satisfactoria de su desaparición, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Vean ustedes las penas en estos delitos. Tanto en el allanamiento como el delito de sustracción de menores son penas relativamente bajas en cuanto a los delitos que hemos estado estudiando. ¿Y esto por qué razón? Porque aquí en estos delitos no ha habido una modificación. Vean ustedes, en la mayoría de delitos de los que hemos estado viendo contra la libertad y seguridad de las personas, plagio, secuestro y todos estos, cómo se han modificado pues recientemente. Entonces, desde 2009. Estos, la sustracción de menores y el allanamiento de morada, conservan las mismas penas y la misma descripción penal que le dio el legislador en el año 73 cuando se emitió el Código Penal. Entonces, por eso es que vemos que las penas son pues bastante bajas. En la sustracción agravada es 211. En caso de desaparición del sustraído, si los responsables no probaren el paradero de la víctima o que su muerte o desaparición se debió a causas ajenas a la sustracción, serán sancionados con prisión de 6 a 12 años. Sin embargo, si la persona sustraída fuere encontrada, la pena se reducirá en la forma que corresponde, mediante el recurso de revisión. Esto es la sustracción agravada. O sea, son 3 tipos penales: sustracción propia, 209, sustracción impropia de menores de edad, 210, y la sustracción agravada. Luego el 212 ya se refiere a otro tipo penal diferente que se llama inducción, al abandono del hogar. Es decir, inducir a un menor de edad a que abandone el hogar. Y dice, quien indujere, 212, quien indujere a un menor de edad, pero mayor de 10 años, a que abandone la casa de sus padres, guardadores o encargados de su persona, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. Quien indujere a un menor de edad, inducir a un menor de edad, pero mayor de 10 años. La pregunta es, ¿qué pasa si se trata de inducir a un menor de edad, pero menor de 10 años, a que abandone la casa de sus padres? ¿En dónde estaríamos encuadrando esa conducta delictiva? Porque aquí no cabría. Aquí solo dice quien indujere a un menor de edad, pero mayor de 10 años, a que abandone la casa de sus padres.
no dice qué pasa si es menor de 10 años. Así es que eso también hay que, les agradecería hacer un análisis de esto, en qué otro tipo penal lo podríamos estar ubicando, porque aquí en el 212, si es menor de 10 años, no cabría esta inducción al abandono del hogar. Y finalmente el artículo 213, entrega indebida de un menor, quien teniendo a su cargo la crianza o educación de un menor de edad, lo entregare a un establecimiento público o a otra persona, sin la anuencia de quien lo hubiere confiado o de la autoridad en su defecto, será sancionado con multa de 100 a 500 quetzales. Vean la multa. Es lo que les decía, estos son las sanciones pues, que estaban estipuladas desde el año 73. Acá lo que se trata es de entregar indebidamente a un menor de edad. El sujeto activo es cualquier persona que tiene a su cargo la crianza o educación de un menor de edad y lo entregara a un establecimiento público o a otra persona, sin anuencia de quien se lo hubiere confiado. En este caso, pues será sancionado con una pena de multa de 100 a 500 quetzales, que fue la que se estableció en el año 73 cuando se emitió el Código Penal. Insisto, estos delitos no han tenido modificaciones como sí han tenido los otros que hemos estado estudiando. Muy bien, con esto estamos finalizando los dos grupos delictivos que teníamos para la sesión de hoy. El próximo día estaremos tratando lo relativo a la coacción, el delito de coacción y amenazas, y luego les vamos a hacer llegar una agenda donde tendremos pues los siguientes delitos que vamos a ver, como la violación y revelación de secretos. Muchísimas gracias por su atención, que estén muy bien, pasen feliz noche. Se cuidan, por favor. Feliz noche, Eli. Feliz noche, licenciado. Gracias, Muchas doctor. gracias. Feliz noche, doctor. Gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Feliz noche, gracias. Feliz noche.